Otro nivel. Ese es nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro querido y admirado invitado de hoy, pero antes recordarles, mi cuenta Twitter es @mingo_1 en número. Saludos a todos los que están conectados en Mingo Blanco TV en el Instagram. Y como nosotros estamos empeñados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet, toda nuestra programación está para ustedes disponible a través de rcr.tv en Periscope @rcr750 y te suscribes a nuestro canal de YouTube. Amigos, qué bueno que pueda estar con nosotros una vez más Omar Arias. Ustedes lo conocen, físico, médico en el área de radioterapia, medicina nuclear, profesor universitario. Omar, ¿cómo estás? Un gran abrazo, siempre es tan grato y esclarecedor en estos tiempos conversar contigo. ¿Qué tal, Mingo? Saludos a ti y a toda tu audiencia. Erika también está aquí conmigo, te manda saludos. Yo estuve viendo esta mañana una información que quiero compartirla contigo rapidito. Hay un nuevo medicamento israelí. Se trata de un medicamento en el que ha venido trabajando el Instituto de Israel de Medicina Biológica que se podría suministrar a las personas enfermas. No se oye. No se oye. Es cierto esta información que circuló ayer en las redes, Omar, que en Israel encontraron un medicamento, no una vacuna, un medicamento. Es lo que interpreto de la información que nos llega. ¿Qué tienes tú sobre ese particular? Sí, fíjate, Mingo. Mira, es muy importante aclarar lo siguiente, ¿sí? Ahorita estamos trabajando, está trabajando de manera simultánea toda la comunidad científica en función de buscar vacunas por un lado y tratamientos efectivos por el otro. Es muy importante entender el hecho de que, fíjate que inicialmente aparecía, un determinado medicamento, listo, esta es la solución final. Luego salió Trump, mira, no, esta es la solución final, los europeos, es decir, todavía hoy por hoy no tenemos un desarrollo único, universal. Claro. El caso de los israelíes, sí, definitivamente es un medicamento que ha parecido entregar, en un caso de estudio de 1,000 personas, ha dado resultados positivos, pero son 1,000 personas. Muy poco, ¿no? Estadísticamente hablando, es demasiado poco. Claro. Exactamente. Entonces, no es por querer quitar la ilusión de la noticia, siempre, por supuesto, es muy positivo el hecho de conseguir posibles soluciones o tratamientos. Sin embargo, todavía no estamos a una escala global. Es muy importante considerar, sí, Mingo, que creo que muy poco se habla. Es decir, el hecho de que ya estemos en 10 millones de casos registrados significa que tenemos alrededor de 40 millones de personas contagiadas en el mundo. Lo que ocurre es que las otras 30 millones de personas son asintomáticas o con síntomas muy leves. Esto es muy importante de entender, es decir, ya en el momento en el cual, y por eso la Organización Mundial de la Salud asignó los 10 millones de casos registrados como un primer borderline, ese límite que establecieron era precisamente porque ya estamos a 40 millones de personas infectadas, o sea, contagiadas. Claro. Entonces, evidentemente, hablar de un medicamento que ha dado resultados de 1,000 casos en el 89% de los casos, como es el caso israelí, ciertamente es positivo, pero todavía nos falta mucho por entender y por analizar. Claro, Willicha y nuestro equipo de producción, porque la noticia nos llegó a través de RCN de Colombia. Vamos a poner un extracto solamente, porque creo que incluso consultan a un científico de allá colombiano que está conectado con Israel. Gracias por continuar con Noticias RCN. Hoy el mundo amanece con una esperanzadora noticia frente al tratamiento del coronavirus. Israel anunció que ya desarrolló un anticuerpo que neutraliza el COVID-19. Hablamos con el embajador de Israel en Colombia, quien aseguró que el medicamento ahora será patentado para iniciar su distribución a nivel mundial. Se trata de un medicamento en el que ha venido trabajando el Instituto de Israel de Medicina Biológica que se podría suministrar a las personas enfermas de COVID-19. Si alguien está contagiado con el virus corona, entonces a través de este antídoto se puede ingresar al cuerpo y eliminar el virus, neutralizarlo para que no siga dañando el cuerpo. No cura la persona del corona. El virus todavía está, pero no puede dañar la salud de la persona. Es una proteína inmunosupresora que se puede utilizar en cualquier paciente. No es una vacuna, pero detiene el proceso adverso del COVID-19 y baja su carga viral. Además, el índice de contagio. Perfecto, muy bien. ¿Qué opina
Omar Arias, de estos comentarios que nos llegan desde allá de Colombia? Sí, fíjate, mira, los trabajos con anticuerpos, por eso no, ¿Qué es un digamos, los anticuerpo? israelíes tuvieron este avance, pero ¿Qué es un ya se han hecho anticuerpo, algunos. Omar? Ajá. ¿Qué es un anticuerpo? Fíjate, es con lo que lucha nuestro cuerpo cuando hay algún tipo de infección, ¿sí? O de Mm, alguna carga viral, por ejemplo, como el caso del COVID-19. Ujú. Es decir, nosotros tenemos una especie de ejército que nos protege en el momento en el cual tenemos una determinada infección. Ellos tienen que salir a la lucha para tratar de contener esa invasión. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ciertamente, si ustedes también recuerdan, hace poco también hemos tenido, por ejemplo, el tema de las personas que han estado infectadas con COVID, que han sido recuperadas y que están donando sangre. Exacto. La intención de todas esas donaciones es precisamente para generar los anticuerpos necesarios para inyectárselo a los pacientes más complicados. Sin embargo, como también dice la noticia, evidentemente esto no va a dar una solución total, ¿no? Una solución definitiva al tema del COVID-19. Por el contrario, es una especie como digamos, es como que si, bueno, yo estoy, digamos, sin hacer comparaciones de la vida real. Imagínate que tú estás en un cuerpo que está muy dañado, que está consumido por un montón de virus, y esos virus están tratando de destruir por completo el país o el organismo, y tú necesitas un aliado externo, ¿sí? Un ejército que te ayude. Claro. Ese ejército que te ayuda son esos anticuerpos que tú estás inyectándole a esos nuevos pacientes. Sin embargo, como repito, digamos, estamos todavía en investigaciones, todo a nivel mundial está en investigación en este momento. Fíjense que ahora tenemos el tema, y probablemente es uno de los más complicados para nosotros, es el tema del virus G4, un nuevo virus que está saliendo, digamos, ahorita en China, El que porcino. tiene el potencial pandémico. Es porcino. Esto es muy importante. Es porcino, ¿no? Sí, correcto, sí. Entonces, en este caso, digamos, el tema del potencial pandémico es que efectivamente puede migrar muy fácilmente en este caso, de los puercos, de los cerdos, a los seres humanos. Y obviamente es una de las preocupaciones que tenemos en estos momentos. Sí, la comunidad científica está ahorita en este momento investigando y tratando precisamente como de interpretar y de analizar ese nuevo virus, ya que pudiera ser una complicación, ¿no? El tema del COVID más otro nuevo es sumamente difícil. Caray, esto va para largo. Nosotros promocionábamos este encuentro contigo y sin ánimo de comprometerte. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con... Sí, En relación totalmente. con él. Porque aquí en Venezuela yo quiero que tú nos ofrezcas, vale, tú que eres un científico, una radiografía, una resonancia de cuál es la realidad en nuestro país. Y Omar, un poco también porque recordemos que en mayo la Academia de Ciencias Naturales y Físicas recordaba o alertaba la posibilidad de picos de casos de Es verdad. COVID-19 en el país, ¿no? Y en ese momento incluso, bueno, surgieron algunas amenazas en relación con esta advertencia que hacían los científicos, Claro, ¿no? En cuanto al aumento claro. del número de casos. Y sin embargo estamos viendo que ya para la fecha estamos superando los 5.000 casos según el régimen, según las cifras que maneja el régimen. Es así, Erika, Mingo. Miren, fíjense, uno de los puntos tal vez más importantes acá es que nosotros en la ciencia no establecemos argumentos filosóficos, digamos, o teóricos sin algún tipo de basamento. Es decir, acá el basamento que se tuvo desde la Academia de Ciencias fue precisamente los datos entregados y publicados por el gobierno nacional. Es decir, acá lo que se dijo fue, bueno, mira, ya va un momento, el régimen de Maduro está indicando que tenemos tantos números de casos, se han estado haciendo este tipo de medidas, bueno, estas son las diferentes tipos de proyecciones. Como se había establecido, evidentemente, a partir de unas condiciones iniciales, y bajo una cierta cantidad de posibilidades, tú puedes discernir o puedes analizar cuáles son los potenciales escenarios. Y eso fue lo que ocurrió y es lo que ahorita estamos viendo. Es decir, no es que en la ciencia tengamos una bola de cristal, para nada. Por el contrario, lo que hacemos es que analizamos a partir de los datos iniciales cuáles pueden ser las proyecciones hacia futuro. Es precisamente lo mismo que yo creo que tenemos que invitar a nuestros queridos amigos políticos, ¿sí?, a que también analicen, digamos, los datos. Yo creo que hoy por hoy estar hablando de un tema electoral, del tema del TCJ o de cómo va a quedar organizada una Asamblea Nacional o si están o no están las condiciones dadas, es absurdo en un momento como este.
tenemos que pensar además que bajo esta proyección, de aquí a diciembre, digamos, va a ser muy poco lo que pueda hacer el régimen de Maduro, ya que sabemos que no le interesa la salud pública del país. Tenemos un deterioro y una destrucción de más de 20 años de todo el sistema público de salud. Y obviamente en 3 o 4 meses tratar de superar las cifras que vamos a estar manejando de COVID-19 va a ser imposible. Así que pensar en que la gente va a ir a votar, a menos de que ahora también crean que vamos a poder votar por internet, es un absurdo total y rotundo. Yo creo que uno de los factores más importantes hoy por hoy es comprender que las acciones que debemos tomar tienen que ir en el escenario de verdad de cuidar la salud de la gente y entender que con un régimen que solamente está pendiente de mantenerse en el poder, obviamente es muy complicado que podamos tener las decisiones correctas y adecuadas. Entonces yo creo que hay un llamado de atención a toda la dirigencia política partidista, obviamente en comprender que la situación está grave y va para más, digamos, va para peor. Caray. De manera inevitable, es decir, y por eso es que creo que es fundamental que nosotros los ciudadanos tenemos ahorita la enorme responsabilidad de cuidarnos a nosotros y de cuidar a nuestras familias. En el momento en el cual nosotros nos mantenemos con el distanciamiento social o físico, con el tema del uso de las mascarillas y el lavado constante de manos, garantizamos una mejor seguridad. Sobre todo a todos aquellos pacientes oncológicos, a los pacientes trasplantados, a todos esos pacientes mayores de 65 años que tienen algún tipo de patología cardíaca, de diabetes. Es muy importante su cuidado. Claro. Y comprender de que si yo salgo de la casa y regreso nuevamente a casa y tengo mi abuela, mi papá, mi mamá, etcétera, en ese momento yo puedo ser un potencial foco de contagio. Fíjate, Omar, ayer una amiga, me voy a reservar los nombres, llamó a su cardiólogo que tiene su consultorio en una clínica privada en Altamira muy importante y le dijo que necesitaba que le diera una cita, pues, ¿no? Y él le dijo, ni se te ocurra venir para acá, a menos que tengas una emergencia. Aquí hay 7 casos que estamos observando, y le dijo en otras clínicas en San Bernardino, en otras clínicas en La Trinidad, en otras clínicas en tal sitio, y le dijo tantos números de personas que están complicadas en esas clínicas. Tú, que eres un duro, pues, atendiendo tanto a centros hospitalarios privados como públicos, ¿qué de verdad nos puedas decir sin que te comprometas con tu profesión? No hay ningún problema. Fíjate, ¿qué ha estado pasando? ¿Qué ha estado pasando? Hemos estado analizando ahorita. Okay. Por ejemplo, fíjate, hemos tenido pacientes el COVID, lo mejor para evaluar es a través de lo que nosotros conocemos como la PCR, ¿sí? Es una prueba, digamos, molecular que permite evaluar realmente la carga viral que pudiera tener un paciente, ¿sí? Es lo más preciso que podemos conseguir. Luego de eso, tenemos las pruebas rápidas, que son las que el régimen ha venido utilizando como estándares en el diagnóstico, cosa que es muy equivocada, ya que puede estar dando muchísimos falsos positivos. Y luego tenemos también otro mecanismo de comprobación, digamos, en donde hacemos una tomografía y evaluamos cómo están los pulmones. Cuando vemos algún tipo de neumonía bilateral, es bastante sugestivo de lo que es el COVID-19, y además hay unas particularidades, etcétera. Hay una cantidad de imágenes que son específicas para el tema del COVID. ¿Qué ha ocurrido? El paciente, por ejemplo, en la institución pública de salud, en un hospital, se le hace la prueba rápida, da negativa, se le realiza la tomografía. En la tomografía se pueden evaluar y ver las imágenes que comprueban, que confirman que tiene COVID-19. Sin embargo, como el paciente da negativa en la prueba rápida, él es pasado por alto en la estadística, es decir, se le considera que no está contaminado. Entonces, esto es muy importante de comprender porque evidentemente esto lo que nos está diciendo es que tenemos una subvaloración de la cantidad de casos reales. ¿Qué ha ocurrido? Y era lo que comentábamos ya hace un mes. Sí. Cuando nosotros teníamos 300 o 500 casos, bueno, ciertamente la diferencia era del orden de 100 casos. Es decir, que bueno, tú tenías 500, o tenías 600, o tenías 800, al final seguían siendo números relativamente manejables. Es decir, que nosotros no íbamos a poder ver un impacto profundo a nivel nacional. ¿Qué ocurre ahora cuando ya estamos en los miles? Que ciertamente ya estamos registrando casi 6.000 casos. Fíjate, ya el incremento por parte del régimen es de 300 casos diarios. Sí.
Y esto es apenas consecuencia de lo que pasó la semana pasada, Sí. en términos de lo que ya se había recomendado que no se hiciera. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la diferencia ya van a ser en el orden de miles, es decir, que probablemente ya no estamos en 5.000 casos, pudiéramos estar perfectamente en 8, 9, 10.000 casos, y esto lo que nos está dando es una alerta, es decir, en países de la región, por ejemplo, como el caso de Colombia, que lo tenemos justamente al lado, fíjense cómo pasamos muy rápidamente de 5.000 casos a 50.000 casos, es decir, es muy rápida esa escalada, ya que imagínate ahora tener, por ejemplo, en el caso de Venezuela, tengamos a 5.000 personas que no están siendo evaluadas, que no están manteniendo la cuarentena o las medidas de confinamiento y que ahora pueden contaminar, cada una de esas 5.000 puedan contaminar entre 2 y 3 personas, siendo un máximo de hasta 10 personas, Claro. dependiendo de su interacción y de su movilidad. Entonces, esto nos está dando, y es lo que nos preocupa a la comunidad científica, el hecho de que no se siguen considerando el tema de la valoración de las pruebas de PCR, que creemos que sencillamente con establecer campamentos, casi prisiones en la frontera, vamos a contener el virus, y no, para nada. Es decir, todos son ciudadanos venezolanos, todos merecen respeto, y más aquellos que pudieran venir con algún tipo de contagio, digamos, de la enfermedad. Entonces, eso no es lo que estamos viendo. Además, no vemos una preocupación, digamos, real en términos de accionar. Mingo y Erika, una de las cosas más importantes que hemos visto a escala global, y lo vimos recientemente en el caso, digamos, de países centroamericanos, es el establecimiento de hospitales serios, hospitales de campaña, pero no una tiendita de campaña fuera del hospital universitario, no. Claro. Es decir, un hospital en donde yo pueda tener aislamiento de pacientes con COVID de manera tal de que yo pueda mantener y seguir viendo las emergencias. Eso no se está haciendo, y fíjate que tuvimos un periodo de ventana de casi 2 meses en donde teníamos pocos casos y pudiéramos haber aprovechado si de verdad los recursos que son del país y que son para y por los venezolanos se hubiesen estado invirtiendo de manera correcta. Vamos a identificar un momento, Omar. En la próxima parte nos gustaría tu análisis sobre lo que ocurre en el Zulia, lo que ocurre en Maracaibo, por ejemplo, y hasta qué punto el régimen ha actuado diligentemente y lo ha hecho bien o la ha pegado, porque hubo un foco hace tiempo que fue en Los Roques, entonces ellos aislaron a la gente y eso no sé si se contuvo verdaderamente. Y podemos hablar el de Margarita, que también lo aislaron y lo trabajaron a tiempo, es lo que se ha dicho, pero ¿qué es lo que pasó en el mercado de las pulgas, en el centro de Maracaibo? ¿Y cuál es la situación allá, incluso de los hospitales que tú también conoces y atiendes allá? Vamos un momento a identificar, vamos a Máster, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. En publicidad hablemos de Serovka. Me gusta mucho hablar todos los días de Serovka porque es una empresa venezolana. Es una empresa venezolana que además es una empresa líder con cobertura, con protección radiológica, con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Y fíjense que está integrada por un equipo multidisciplinario que está conformado por físicos, médicos, por ingenieros, por médicos, arquitectos, técnicos, radiólogos, que siempre están dispuestos a brindarte a todas las instituciones de salud, como decía, tanto públicas como privadas, esas soluciones integrales en materia de seguridad radiológica. Si usted está al frente de un centro de salud, bien sea público o privado, tiene que contar con los servicios de Serovka. Anote las coordenadas venezolanas. A mí me gusta mucho el queso arepero telita de Upata, el queso cuajada, por ejemplo, el queso palmito, el de búfala. Uy, qué rico es el queso guayanés, el mozzarella, el palmizulia, la ricota, el queso telita. Es que todos son tan deliciosos y se los llevan a su casa. Estoy hablando de Comercializadora Prada, que eso es lo máximo, tanto en quesos como en embutidos. En Instagram es wprada.ve, pero haga su pedido porque es mucho más económico y más fresco y se lo llevan a su casa. 0424 134 7035. Arnamar. Fíjense, Arnamar es una empresa venezolana que nació dedicada a la producción de tintes, pero ha crecido y se ha expandido, y eso nos complace sobremanera, porque está la línea que era color tintes, pero están las cremas alisadoras, y también hay unas cremas hidratantes para el cabello, y ahora también para la piel, que son realmente maravillosas. ¿Y dónde me deja usted a los
sentidos de la casa, que son los chamos. En este mes de julio es el Día del Niño. Para ellos, la línea Culitos de Arnamar. ¿Usted quiere ser una chica Arnamar? Arnamar Venezuela en Instagram. Ahí está todo, absolutamente todo. Arnamar, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se ven los temas más ...750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y con nuestro amigo Omar Arias, físico médico en el área de radioterapia, medicina nuclear, profesor universitario. Omar, también están pidiendo, además que dejábamos con puntos suspensivos varias inquietudes. ¿Qué opinas tú de esto de Maduro, vale? Que se refiere al COVID-19 como el virus colombiano y está responsabilizando al gobierno de Duque de infiltrar retornados venezolanos por las trochas para contaminar a Venezuela entera. Maduro. Sí, mira, de verdad, ya vamos a abordar ese punto, vamos a cerrar. Fíjate, mira, el caso de los Roques, Margarita y Maracaibo ahorita actualmente. Okay. Recordemos, y es un tema muy importante, en el caso de los Roques obviamente era muy fácil la contención, ya que la fiesta, obviamente de allegados al régimen, era muy fácil de controlar, ¿no? O sea, solamente un grupo muy selecto de personas que pudieran estar dándose la vida de ricos y famosos como cualquier jeque, digamos, de la Arabia Saudita, pudiera hacer eso, ¿no? Con todas las modelos y las chicas europeas, etcétera. Eso solamente pasa en un grupo muy reducido de la población venezolana, así que era relativamente fácil de contener. Claro. Además, entender que en el caso de los Roques, la población máxima eran 3.100 personas, alrededor de 3.000 personas para el año 2014. Ahorita probablemente estaremos más o menos en la misma cifra, o sea que es muy baja. En el caso de Margarita, recordemos que la población de Margarita está casi llegando a los 500.000 personas, por lo tanto muy baja, comparado con el caso de Maracaibo, donde fíjate, en toda Margarita estás 500.000 personas. Claro. En Maracaibo solamente tienes 1.600.000. Claro. Entonces, evidentemente, esto es un tema estadístico y es lo que debemos comprender. Es decir, en un momento en el cual tú tienes pocos casos y en una población muy pequeña, evidentemente es mucho más fácil contener y tratar de aislar a esas personas contagiadas. En el momento en el cual tienes ahora un mayor número de personas contagiadas, en donde siempre es importante resaltar, del 100% de los contagios, Mingo, solamente el 20% presentan síntomas complicados, es decir, que necesitan y ameritan ir para una institución de salud. El 80% restante no presenta síntomas o son síntomas muy leves que lo pueden comparar con una gripe, una alergia, lo que sea. Entonces, imagínate tú la cantidad de personas y la movilidad que tenemos en Maracaibo en una situación como la que vivimos actualmente. Evidentemente, eso arroja a que tengas ahora mayor cantidad de contagios. Claro. De aquí conecto de inmediato con el caso, digamos, o la argumentación de Maduro. Y nuevamente es un ejemplo más de cómo hay un distanciamiento político, un distanciamiento de la realidad. Es decir, nuestros dirigentes políticos de un bando y del otro están enfocados en el tema electoral o en buscar un culpable o ver si es Duque o si es Trump. Digamos, cuando realmente aquí lo importante es qué es lo que vamos a hacer puertas adentro en Venezuela. ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que estar concentrando hoy por hoy? En generar hospitales de campaña para pacientes con COVID,
¿sí? De manera tal de tener pacientes en aislamiento y mejorar la infraestructura hospitalaria. Nadie está hablando de eso, ahorita está todo el mundo enfocado en otros menesteres. Y por supuesto, evidentemente, si un régimen que ha tenido toda esta cantidad de años no ha invertido en salud como es debido, evidentemente no lo va a hacer en estos últimos 3 meses, ya lo sabemos. Por lo tanto, es necesario, si queremos cambiar realmente y queremos de verdad dar con una solución real al tema del COVID, la solución tiene que pasar evidentemente por un cambio real de lo que es el régimen político que está llevando Venezuela. Ya lo vimos también con la expulsión, digamos, de la representante de la Unión Europea. Es decir, siendo la Unión Europea una de las que más ayuda, a pesar de todas las restricciones, es una de las que más ayuda a través de la FAO a lo que pudiera ser el caso venezolano. Claro. O sea, es decir, pretender, y aquí es a donde yo voy, es decir, pretender que con un tema electoral o que nada más sentados los políticos en una mesa de discusión y de debate para llegar a unas elecciones por alguno de los medios, es decir, se nota a leguas el distanciamiento que tenemos de la realidad social que vive el país. Sí, fíjate una de las cosas que nos preocupa. Fíjate una cosa, estos charlatanes del régimen cuando en las tardes ofrecen sus boletines y cuando hablan de los muertos, ¿hasta qué punto puede ser cierto que hay personas que mueren y en el acta de defunción dice, bueno, murió de un paro respiratorio, murió de un coma diabético, murió de cualquier otra causa y realmente está muriendo por la causa del COVID-19 y eso no se registra y eso no se dice y eso no se cuenta? Además, ¿para dónde van esos muertos? ¿Tú conoces a alguien que haya fallecido? ¿Tú conoces a algún familiar que tenga un fallecido por COVID-19? Y al mismo tiempo, cuéntanos tu experiencia como científico. ¿Qué le pasa a las personas que se recuperan? ¿Es verdad que quedan bien resentidas de los pulmones, de los riñones y van a tener una vida complicada? Que quedan secuelas, Omar. Sí, vamos a abordar en 2 puntos. Lo primero es comprender que evidentemente, digamos, en un régimen como el que vivimos en Venezuela, en donde tienes un control estricto de lo que pudiera ser la información que se transmite, evidentemente, digamos, el paciente finalmente morir por un paro respiratorio es evidente, es decir, va a morir finalmente por esa consecuencia. Lo que pasa es que ¿cuál fue la causa que desencadenó ese paro respiratorio en una persona de 40 o de 50 años? Evidentemente fue el caso del COVID-19. Es importante entender, sí, y yo creo que lo vivimos todos, es decir, hace 3 meses cuando la primera conversación que tuvimos sobre el COVID-19, Mingo, era muy distante el tema del COVID. Es decir, en nuestra familia o en nuestros allegados no lo escuchábamos. No teníamos a nadie conocido que hubiese pasado por eso o que hubiese atravesado por la enfermedad. Hoy por hoy ya vemos cómo en nuestras urbanizaciones, en nuestro edificio, hay, por ejemplo, algún caso, llega la gente de sanidad, cierran todo el edificio, vamos a hacer las exploraciones, nadie sale, están detenidos técnicamente en los edificios. Es decir, vemos cómo ya hoy por hoy ya lo sentimos mucho más de cerca. Claro. Entonces, es evidente, ciertamente, que la data ha sido manipulada, eso no cabe duda. Lo vimos incluso con el mismo tema de China, en donde luego de 2 meses de haber sido evaluado la data, se comprobó que todavía habían 500,000 casos que no habían sido registrados y que había muchísimos fallecidos que sencillamente no habían sido registrados por COVID cuando realmente lo fueron. Entonces, nuevamente lo digo, es decir, y esto es a nivel global, muchísima de la prensa, muchísima del periodismo se apunta al tema de la data cruda, es decir, a ver si hay 10 millones o si son 11 o si son 10.800.000, cuando realmente lo importante en este momento es la cantidad de contagios diarios. Claro. Y eso es lo que hemos visto en incremento. Sabemos que la cifra no es oficial, ya tenemos casos y obviamente aquellos pacientes que sufran del tema del COVID-19, ciertamente, recuerden nuevamente, estamos en un experimento, digamos, si lo quisiéramos ver así, estamos viendo un análisis en tiempo real de una data, es decir, los que se infectaron en enero todavía están ahorita por cumplir 6 meses de recuperación. Entonces, obviamente estamos a tiempos muy cortos. Ciertamente, cualquier proceso en donde tengamos una afectación a nivel pulmonar nos va a traer una secuela porque evidentemente hay un daño a nivel del pulmón
que va a traer consigo un daño en términos del potencial de respiración. Sin embargo, como cualquier proceso infeccioso, esto es subjetivo de poderse recuperar. ¿Hasta dónde se va a poder recuperar? Eso lo va a decir la ciencia cuando tengamos mayor cantidad de datos y mayor cantidad de tiempo. Claro. Por lo pronto, lo que sí sabemos es que debemos cuidarnos y somos nosotros los ciudadanos quienes tenemos ahorita el sartén agarrado por el mango. Sí, que me parece excelente esa recomendación final. No sé si en 30 segundos tengas un consejo, una reflexión final para nuestro auditorio en estos momentos de cara a los próximos días, pues, ¿no? Fíjense, mira, protegernos mucho, entender que estamos en una fase de crecimiento exponencial. Esto quiere decir que cuando ya tenemos 300 casos diarios, perfectamente podemos tener 600, 1000 casos diarios y esto va a aumentar la estadística y la probabilidad de contagiarse. Por ello es fundamental mantener el distanciamiento físico, solamente salir si es necesario, obviamente realizar la higiene adecuada de manos y por supuesto recuerden que cuando ustedes llegan a casa, lo fundamental es la limpieza de todo el material, es decir, quitarse la ropa, mantener los zapatos alejados en un área específica. Todo esto son consideraciones que tenemos nosotros los ciudadanos. No contamos con más nada. No tenemos un sistema de salud destruido. Necesitamos entonces nosotros ser quienes protejamos a nosotros y a nuestros familiares. Gracias, Omar. Magnífico todo Gracias esto. A usted. Omar Arias, amigos, todo lo conversado hoy aquí, las interpretaciones finales como siempre de ustedes y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por